que abrieron las fronteras de Chile a quien quisiera que llegara, no importaba si fuera legal o ilegal, para bajar los salarios y para deprimir el mercado laboral. Yo no lo olvido. Yo no olvido como ahí cierto personaje del gobierno de Chile Vamos decía que Chile iba a recibir inmigración hasta que el país lo resistiera. No. Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos. Hoy vamos a hablar acerca de la inmigración haitiana que nuevamente está invadiendo Chile, ¿no? Todo esto gracias a las políticas que le da el gobierno de la reunificación familiar. Así que son bienvenidos los familiares de los haitianos ilegales que ya se encuentran en Chile, ¿no? A todo esto, Johannes Kaiser, furiosísimo, respondió. Es un video que lo vamos a ver más adelante, al igual que lo que piensa hacer Evelyn Matei en cuanto al tema de la inmigración, ¿no? Pero antes escuchemos al ex director de Migraciones, que está diciendo de que toda esta oleada que se está viniendo de Haití va a llegar a que colapse el país con inmigrantes a niveles del año 2016. Escuchemos lo que está pasando. El 2024, un poquito menos de 10.000 visas de reunificación familiar a ciudadanos haitianos. Este es el segundo país que más visas de reunificación familiar obtuvo el año pasado, después de Venezuela. Y a su vez también los datos muestran que las visas de residencia temporal acogida, o sea, las que están revisando para entregar, se demoran de 6 a 8 meses, el año pasado, 2024, también fueron casi 18.000. O sea, estamos mirando números bastante altos que se acercan un poco al flujo de ciudadanos haitianos que había cerca del año 2016. Y la gran mayoría de ellos son 17 años o menos. O sea, efectivamente, en estas solicitudes, cerca de 11.000 personas de este tipo. Y ahí hay varias preguntas. Uno, efectivamente, estos son visas de residencia. Por lo tanto, para justificar la visa de residencia, hay que demostrar sustento económico. Entonces, ¿de qué manera, efectivamente, se está justificando sustento económico? Entonces, la gran pregunta es, si estamos retomando los niveles pre-2016 y hay un proceso de solicitud de visa, finalmente, ¿quién está incentivando, quién está haciendo este proceso? Porque hoy en día la situación de Haití no es la más estable para poder gestionar. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que efectivamente acá hay una coordinación o algo organizado que está ayudando a gestionar estas solicitudes y a gestionar los permisos. Y esto tiene impacto, como decía el senador, en temas de salud, en temas de inclusión, y ver efectivamente si las solicitudes cumplen con los requisitos legales en temas de reunificación familiar, que establece que se necesite ciertas condiciones de estabilidad económica. Ahora, de toda esa gente, por ejemplo, que vemos en el aeropuerto, muchos deben de estar enfermos con unas pestes que traen solamente que se generan allá en Haití y le están ingresando al país sin ningún control, aparentemente. La PDI, cuando uno entra, te hace tantas preguntas, pero a estos no le dicen nada. Auspiciados por quién viene. Esa gente tiene para pagarse el vuelo, por ejemplo. Muchas preguntas que quedan a la deriva, ¿no? Pero bueno, señores, a mí me parece que todo esto inmigrante lo están trayendo para que el siguiente gobierno, que obviamente no va a ser de izquierda, para que colapse y reviente. Para eso los traen, para generarle más caos todavía al próximo gobierno, que ya se le van a dejar bastante fuerte con los inmigrantes que ya están en el país. Ahora, en Chile, en estos momentos hay 18.000 solicitudes de haitianos que quieren traer a sus familias. De esos 18.000 hay que ver cuántos dependen de cada uno. Habrá uno que se quiere traer a uno, habrá otro que se quiere traer a 5, hay otro que se quiere traer a 6. ¿Cuántos al final más van a llegar? Pero bueno, como lo decía el gobierno de Piñera, ¿no? Con la Cecilia Pérez, tenemos que recibir inmigrantes hasta que el país lo resista, ¿no? Escuchemos lo que dijo Evelyn Matei en una entrevista acerca de la frontera y cómo ella piensa afrontar este problema, ¿no? De migración ilegal, siempre hay que hablar de ilegal, tenemos que cerrar la frontera. Los chilenos ya no dan más.
porque compiten en trabajo, en vivienda, en salud, en educación, pero también de alguna manera la gente lo asocia mucho a un tipo de delincuencia que es distinto, que es mucho más grave, que es mucho más violento, etcétera. Sí, en el caso de la migración ilegal, sobre todo aquellas personas que no están empadronadas, con mucha frecuencia, lo acabamos de ver de la persona que fue uno de los autores del crimen de este joven ahí en Providencia con Lyon. Qué terrible. En el MAC. Claro. Esa era una persona sin documentación. Sin documentación. Ingresada a Chile sin autorización. Exactamente. Y no sabemos quiénes son los que entran, ni a qué vienen, etcétera. Entonces, tenemos que sellar nuestra frontera. ¿Cómo? Y eso se hace básicamente. En el caso de la frontera con Perú es mucho más fácil, es una frontera plana. En el caso de la frontera con Bolivia, que son básicamente cerros y son entradas ilegales, ahí tiene que ser una supervigilancia desde el aire, con aviones no tripulados, con satélite, pero sobre todo con una fuerza de respuesta muy rápida, que tiene que ser helicópteros, que tienen que ser básicamente Fuerzas Armadas con Carabineros y la PDI. Así que eso lo tenemos ya muy avanzado, sabemos cuáles son las herramientas que hay que comprar, la inteligencia que hay que adquirir, sabemos cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta? Cada dron, 30 millones de dólares. Ya. Estamos entonces hablando de un dron. Estamos hablando... Cámara térmica y alto nivel de autonomía y altura. Exactamente. Tú tienes que tener mucha altura porque básicamente, ¿no es cierto?, son pasos que están muy altos y si no, no los ves. ¿Son drones de uso militar adaptados para este tipo de situaciones? Absolutamente, eso es. Enseguida, obviamente que tenemos que tener también un régimen distinto para los cabecillas del crimen organizado. Eso significa, primero, que hay que quitarles todo lo mal habido. Autos, casas, viviendas, parcelas de agrado, pero no solamente a ellos, a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, etcétera. Todo lo que no puedan demostrar que ha sido comprado con plata lícita. Porque si tú les quitas el dinero y además los tienes en una cárcel incomunicados, después cuando salen ya no son los mismos, no tienen ni dinero ni conexiones. Ese es como el régimen italiano. Los italianos lo han usado en contra de la mafia y han tenido mucho éxito. En tercer lugar, tú tienes que tener, obviamente ya estamos hablando ahora, empezando a hablar de ciudades, cámaras instaladas en los distintos puntos, en carretera, en comuna, todas interconectadas. Por ejemplo, si se roban un auto, tú tienes que poner inmediatamente en todo Chile la patente del auto que fue robado, porque en algún minuto va a saltar algún lector de patente. En el fondo, nosotros tenemos que usar muchísimo más la inteligencia, las capacidades, ¿no es cierto?, que hay. ¿Levantar el secreto bancario? Levantar el secreto bancario, yo siempre he estado de acuerdo, pero con algún tipo de supervisión, porque tampoco queremos que se use mal. Yo he estado bastante preocupada de cómo... Porque eso se rechazó ahora en el Senado. Sí, pero yo siempre he estado de acuerdo. Ya. Después, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos inteligencia, pero también inteligencia financiera. La inteligencia financiera es la que empieza a ver dónde están lavando el dinero. Porque cuando tú tienes droga y tienes este tipo de secuestro y pides plata por eso, de alguna manera lavan el dinero. Y eso también tenemos que saber quién está lavando dinero, cómo e ir en contra de eso. ¿Por qué dentro de Chile hay oposición entonces a yo creo que esto? hay, en primer lugar, lo que se señala es que pareciera que nunca se niega cuando se pide el levantamiento. Tarde, el tema es que se demora mucho o no se demora mucho. No he estado en toda la discusión, pero yo estoy segura que podemos llegar a un buen acuerdo en esa materia, porque al final todo lo que todos queremos es lo mismo, que nadie esté lavando dinero en Chile. Pero también necesitamos cuidar los aeropuertos, los puertos, porque entran precursores de drogas sintéticas, salen drogas a otros lugares. Muchas veces además son pequeñas avionetas, tenemos que cuidar nuestro espacio aéreo, pequeñas avionetas que van saltando, ¿no es cierto?, y que no lo captan bien. Yo creo que en esa materia falta mucha supervisión. Y también podrían entrar vía lanchones, etcétera. Así que tenemos que cuidar todo nuestro espacio. Todo eso nuevamente se hace desde el aire, ¿no es cierto? En materia... Después de 10 años, la señora Evelyn Matthei se da cuenta de que tiene la cagada y que fue un error abrir la puerta a todos los inmigrantes en su momento, ¿no? Y cuando alguien lo decía, más adelante vamos a ver esto, Johannes Kaiser lo tildaban de un facho, de un ultra. ¿Cómo vas a estar en contra de los inmigrantes que tan buenos son y vienen a aportar al país? ¿Aportar qué carajo? Esa gente nos va a pagar las pensiones. Supuestamente ellos vienen para eso, ¿no? Porque el chileno no trabaja, el chileno es flojo y vienen los inmigrantes a que aporten las pensiones de los que están ahora registrados. ¿Lo van a hacer esos? ¿Con qué?
Si no hablan ni siquiera el idioma, ni siquiera se esfuerzan por aprenderlo, no tienen aspiraciones a nada. Hay gente que le gusta vivir la inmundicia, hay gente que su cultura, hay gente que su paradigma es la miseria. O sea, no hay escala social, no hay algo más lindo. No, es pura pobreza la que está importando. Según la señora Evelyn Matei, dice que va a ser pura tecnología, inteligencia artificial y no sé qué más, que va a comprar unos drones que valen 30 millones de dólares cada uno. Cuando dijo esa cifra yo pensé que él estaba ahí pifiando, ¿no? Que había tirado cualquiera. Busqué y sí, hay unos drones que son los que usa el ejército estadounidense, que básicamente que ni siquiera son unos drones, son unas avionetas que van piloteadas así solas, ¿no? Eso lo quiere poner Evelyn Matei. Además dice también de aviones y más guardias y más gendarme. Pero ¿con qué plata, Evelyn Matei? ¿Cuántos de esos drones que tienen los yanquis quieres poner en la frontera? ¿Cuántos? Igual la señora Matei en otra entrevista había dicho de que para el siguiente gobierno se va a necesitar mucha subida de impuestos para terminar con toda la migración. Cosa que tampoco lo va a hacer porque Evelyn Matei en su momento se quedó callada cuando Piñera abrió las fronteras. Escuchemos lo que dijo Johannes Kaiser al respecto. Dice yo, no olvido que seguimos de Austria para ser la voz del trabajador pobre y clase media chilena, quienes todo el sistema político y empresarios nos hicieron dumping laboral importando mano de obra barata. Cierto. Nosotros empezamos con este canal criticando lo que estaban haciendo los infames traidores, ¿no?, que abrieron las fronteras de Chile a quien quisiera que llegara, no importaba si fuera legal o ilegal, para bajar los salarios y para deprimir el mercado laboral. Yo no lo olvido. No olvido como ahí cierto personaje del gobierno de Chile Vamos decía que Chile iba a recibir inmigración hasta que el país lo resistiera. No olvido como la izquierda trataba de fascistas a todos aquellos que nos oponíamos a la inmigración ilegal. Sí, pues. O nos trataban de mentirosos de decir sobre fake news cuando decíamos que se estaba privilegiando a los extranjeros de los servicios públicos, cosa que se hace hasta el día de hoy y que se hizo durante el gobierno de Bachelet, que lo instaló, y durante todo el gobierno de Piñera, sin que hubiese un solo miembro de Chile Vamos que saliese a reclamar en contra de esto. Por lo menos no de manera tan potente como para que se cayese. Ahí está ahora Evelyn Matei hablando de, tenemos que controlar la frontera. Si ya fueron gobiernos, si ya vimos cómo controlan la frontera allá. Si lo vimos, ¿no? Sabemos perfectamente que no les interesa mayormente el tema o el punto. Y va a seguir así en la medida en que los intereses superiores de Chile no sean aquellos que son servidos por quienes supuestamente somos sus sirvientes. Somos los que tenemos cargos políticos. Unos infames, socialistas, PPD, de izquierda, RN, todos los que se quedaron callados con la inmigración masiva, la CUT, especialmente la CUT, Casa Herrero, cuchillo de palo. Infame. Lo cual dice Johannes Kaiser, ¿no? La política, tanto de derecha e izquierda, por querer beneficiar a sus amigos, a un puñado de empresarios, abrieron las fronteras, ¿no? Para que lleguen muchos inmigrantes que quieran trabajar por menos del sueldo mínimo, por personas que, como dije hace un rato, que no tengan un propósito en la vida, ¿no? Con personas que están muertas en vida, por así decirlo, porque hay gente que de verdad viven en la miseria. Y lo peor de todo es vivir en la miseria, es que les gusta la miseria y les gusta que esa miseria se expanda por todos lados, ¿no? Esa gente que su paradigma es la miseria. Desgraciadamente la cultura es muy distinta. Toda esa gente han importado. Toda esa gente trabaja por menos del sueldo mínimo y eso es lo que querían justamente los grandes productores, ¿no? Que tienen ahí ya una mano de obra recontra barata a costa de que de joderle la calle, la vida y la seguridad y la tranquilidad a los chilenos, ¿no? Porque toda esa gente, señores, que entraron, que trabajan, hay muchos que son delincuentes. Y como siempre lo he dicho en mis videos, si no fuera por la política que dejó las fronteras abiertas, muchas personas que hoy están muertas, como lo que hablaba Matei, el caso del chico en Providencia, estuvieran vivos. Porque a ese chico lo asesinó, le disparó un inmigrante que no tenía por qué estar en Chile, ¿ok? Pero como todos somos buenitos, como ese chico viene a trabajar, lo dejamos entrar y le mató la vida a un muchacho en Providencia, ¿no? Y como esos hay muchos, pero la política que decía, hasta que el país resista, no importa, total, mis amigos empresarios y yo vivimos allá arriba, en la zona alta, no nos pasa absolutamente nada. Que se joden los que viven en el centro, los que viven allá en otras zonas periféricas. Así estamos, señores. Esta es la política que hoy tenemos y como dijo Johannes Kaiser, Evelyn Matei y la derecha no tienen la mínima intención de cerrar las fronteras, porque a ellos les sirve todo esto. Bueno, chiquillos, como siempre les voy a pedir, la forma que me pueden ayudar es suscribiéndose al canal, activando la campanita, obviamente dando like, para que más personas se enteren de lo que estoy diciendo y quiero que ustedes me cuenten también qué piensan acerca de toda esta migración masiva de haitianos que está llegando a Chile. Los leo en sus comentarios, suscríbanse que es absolutamente gratis y como siempre les digo, muchachos, chiquillos, buena onda, gracias por ver este video.